Bueno, buena tarde, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en el Museo Fundación Juan March y que nos acompañen en esta tercera sesión de nuestro ciclo dedicado a escritores viajeros por el Mediterráneo. Hoy nos acompaña el profesor Amador Vega, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Amador es doctor en filosofía por la Albert Ludwig Universität en Friburgo, ha sido profesor visitante en la Universidad de Chicago, en la Université Saint-Joseph de Beirut y desde 2014 también en el Carl Jung Institute en Zúrich. Es miembro correspondiente del Collège International de la Philosophie en París y otras muchas asociaciones profesionales que sería largo relatar ahora mismo. Ha sido estudioso de la mística occidental y en relación con la estética. Ha sido autor de estudios muy numerosos, los más recientes, por nombrar solamente los últimos, son el libro titulado Sacrificio y Creación en la pintura de Rothko, del año 2010, después Tres poetas del exceso, la hermenéutica imposible de Eckhart, Silesius y Celan, en 2011, y el libro de las horas de Beirut en 2014. Sobre la figura que hoy nos ocupa, Raymond Lull, ha sido director del proyecto de investigación Ramon Llull y el Lullismo europeo, orígenes y desarrollo de la iconografía lulliana, un proyecto de investigación que tuvo lugar entre 2013 y 2016. En 2016 ha sido comisario del Año Llull en la Universidad Pompeu Fabra y también comisario de la exposición en el CCCB que se titulaba La máquina de pensar, Ramon Llull y el Ars Combinatoria, que pudo verse entre julio y diciembre de 2016. También, a raíz del Año Llull y en 2016, estuvo en esta casa, pero en la sede de Madrid, pronunció dos conferencias que les animo a que vean también en nuestro canal de YouTube y en Canal March, tituladas Ramon Llull y la cultura europea, y la segunda se tituló Ramon Llull, Imágenes de la vida y del pensamiento. Y hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Amador para explorar un tema un poco distinto dentro de la vida de Ramon Llull, que es su faceta viajera, la importancia que tuvieron los viajes dentro de su trayectoria. Y pues bueno, no me quiero extender más, les dejo con Amador Vega. Pues muchas gracias. Buena tarde, bon vespre. Y muchas gracias a la Fundación March, a Pablo y María especialmente, que me han invitado y han hecho lo posible para que estuviera de nuevo en Mallorca, que ya hacía unos años que no viajaba hasta aquí, porque aunque sea un trayecto corto, ¿verdad? Venir a Mallorca siempre es un viaje, ¿no? Así lo experimentó también Ramon Llull entre el siglo XIII y el siglo XIV. Porque Llull, yo no sé si fue un viajero tal como lo entendemos nosotros. La idea de viaje es una idea romántica, básicamente romántica, ¿no? Pues los viajeros, sobre todo del norte de Europa, ¿no? Goethe y los ingleses, pues viajaban al Mediterráneo para... ¿Por qué viajaban, ¿no?, al Mediterráneo? ¿Por qué Goethe, por ejemplo, va a Italia, ¿no?, para acabar escribiendo sobre los limoneros, cómo florecen los limoneros? No, pero forma parte de lo que podríamos llamar una experiencia estética. Experiencia estética, con esto no decimos poca cosa, estamos diciendo algo muy elevado, porque estamos hablando de personas que fueron a contrastar, a buscar elementos con los cuales no solo incrementar su saber o sus conocimientos, yo diría no tanto conocimientos como sí un saber, ¿no?, una manera de hacer en la vida, y por supuesto de inspirarse para seguir creando en sus obras literarias. No todos los viajeros fueron escritores, pero si este ciclo se llama Escritores y Viajeros, me gustaría establecer una cierta analogía entre ambos conceptos, ¿no?, o entre ambos términos. Entonces, los románticos, pues muchos de ellos además eran escritores y toda su escritura se ve alimentada de estas experiencias. Cuando hablo de experiencia, lo hago de una forma muy consciente, porque creo que la palabra experiencia en sí misma lleva algo de la palabra viaje, ¿no? En latín, experiencia, pues ahí hay un radical, ¿no?, europeo, que es peri, ¿no?, y ustedes saben, pues perímetro, en fin, ¿no?
hay algo así como un circular, un ir en torno a algo, ¿no? Podríamos incluso decir que la experiencia, por tanto, es un ir en torno, por tanto, un viajar a través y alrededor de la propia vida. De hecho, hay algunas lenguas hay alguna lengua que ha conservado una etimología caprichosa, como casi todas las etimologías, pero muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en alemán, Erfahrung, que es experiencia, ¿no? Y ahí tenemos fahren, viajar, ¿no? Pero Gefahr es peligro, por tanto, ahí hay algo así como, pero también en latín periculum, ahí tenemos de nuevo peri, ¿no? Diríamos que la experiencia es como un viaje peligroso, si me permiten esta licencia, que nos viene muy bien, porque los viajes que hacían los románticos, pues tenían también algo de peligroso, en el sentido de que pues, era un viaje a lo desconocido, no sabías ni cuánto tiempo ibas a estar, ¿no? ni con lo que te ibas a encontrar, pero claro, esa era la gracia del viaje, ¿no? Porque era una acumulación o una, mejor dicho, acumulación no, una adquisición, ¿no? de nuevas experiencias. Ramon Llull no es un romántico, o por lo menos no lo es en un sentido que no sea metafórico. No es un romántico porque no va a viajar para adquirir una experiencia estética. Bueno, me atrevo a decir esto, yo no sé si estoy convencido de que un hombre como Llull, que experimentó la belleza de la isla en la que nació, y esto no es para seducir al público, ¿verdad? Porque es así, él habla en uno de sus mayores libros, el Llibre de Contemplación Déu, tiene un capítulo extraordinario que se dice d'Alegre, ¿no? Y dice cómo debería alegrarse el hombre por el mero hecho de ser. Me parece extraordinario decir esto, ¿no? Porque capta muy bien lo que es ese espíritu, estamos hablando del siglo XIII, capta muy bien lo que es esa noción y esa conciencia de lo que representa, no solo existir, no solo estar, sino ser. Por tanto, claro, él está hablando en un contexto de una antología metafísica medieval, ¿no? En la que el mundo pues, está repartido entre un arriba y un abajo, ¿no? Pero la belleza atraviesa todos esos tiempos, esos conceptos, ¿no? En la cultura en la que se hace Ramon Llull, ¿no? Que es una cultura que está inspirada, como muy bien explicó el padre Batllori, un gran lulista, un historiador, el padre Miquel Batllori, una cultura, es decir, la cultura de la isla de Mallorca en la época en la que nace Ramon Llull, ¿no? Que creo que es la segunda generación tras el viaje peligroso que hizo Jaume I. Una cultura, como decía el padre Batllori, por tanto, latina, pero también bizantina, árabe, judía, mediterránea. Esa es la cultura en la que nace Ramon. Ese es el mundo de Ramon Llull, ¿no? Un mundo delimitado por un litoral, norte-sur, este-oeste, un litoral, y una litera también, ¿no? y una letra, una lengua escrita, no solo escrita, también hablada, ¿no? Muchas lenguas. Y por eso Ramon Llull fue un hombre trilingüe, por lo menos trilingüe, ¿no? Latín, catalán de Mallorca, catalán al fin, y el árabe, que seguramente dominaba más que el latín, por supuesto, porque Ramon Llull nunca fue un académico. Magíster, muy al final de su vida, nombrado por los maestros de París, de la Sorbona, por tanto la universidad más importante del mundo en su época, pero que no había hecho estudios, porque cuando él quiso, después de la iluminación, ¿no? de las visiones que tuvo primero aquí en Mallorca y después de la llamada Ilustració d'Arranda, quiso estudiar, porque quiso comprender qué le había pasado, qué había visto, ¿no? En qué consistía esa experiencia visionaria, esas imágenes, cómo se traducían esas imágenes en conceptos, y quiso viajar, pero el primer viaje que hizo fue una peregrinación, que es una experiencia de vida, ¿no? Es un viaje a través de la vida, aunque sea en un periodo muy previo, aunque sea en un periodo muy primero, ¿no? Porque es el que después tiene que explanarse, tiene que explicarse. Entonces pues va a Rocamadour, que es un santuario, ¿verdad?
en la Dordoña francesa y después a Santiago de Compostela, que es el lugar a donde iban todos los peregrinos, ¿no? Además de Jerusalén. Pero cuando de regreso de Santiago pasa por Barcelona para volver a su país, a Mallorca, se encuentra con uno de los grandes personajes de la época, con San Raimon de Peñafort, un gran canonista, y, es decir, un hombre de iglesia, pero además no solo un hombre de iglesia, sino un gran intelectual, ¿no? Que escribió las decretales para el Papa, por tanto un hombre de Estado, podríamos decir, de Estado Vaticano, claro, que le dice, no, tú no puedes ir a estudiar a París, ya eres mayor. Yo tenía en esa época, pues ya tenía solamente 30 años, ¿no? No se iba a estudiar a París con 30 años, no sabía suficiente latín. Lo que tienes que hacer es volver a Mallorca y aprender bien el árabe, y por tanto iniciar una misión alternativa a la de los grandes intelectuales de la Universidad de París. El futuro del mundo se desarrolla en el Mediterráneo, no en la fría París, ¿no? En el frío norte. Yo tuve un profesor en Alemania, Charles Lohr, un gran lulista, que fue director del Raimundo Lullus Institut durante más de 20 años. Y siempre me decía, París en la época de Llull era el norte, y el mundo, lo que iba a pasar a partir de entonces, se iba a desarrollar sobre todo en el siglo XIV, ¿verdad? La Corona de Aragón, en el Mediterráneo. Por tanto, el mundo de Llull es el Mediterráneo. Y San Raimón de Peñafort tuvo una visión extraordinaria, una visión, quiero decir, tuvo una concepción de lo que iba a pasar pues extraordinaria, porque le dijo, no, lo que va a pasar ahora no va a ser el resultado de lo que se estudia en París, sino de lo que se puede debatir en el Mediterráneo, entre las distintas culturas, con las distintas lenguas, en los distintos momentos y lugares. Y por eso Llull vuelve a Mallorca y aprende árabe. Supongo que ya sabía algo de árabe, porque en su época pues quedaron esclavizados muchísimos árabes aquí, ¿no? Creo que casi más del 30% de la población, ¿no? Después de la conquista, pues por tanto, él seguro que en casa había oído hablar árabe, ¿no? Sirvientes quizás, o también había una comunidad judía muy importante, ¿no? Pero conocía bien el árabe, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces empiezan los viajes. Pero claro, ¿a qué tipo de viaje nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué quiere decir viajar para Ramon Llull? Porque ya hemos dicho que Ramon Llull no viaja por gusto o por placer, ¿no? No solo por los peligros que implicaba en esa época, sino porque él tenía, no podemos decir un objetivo, tenía una misión, ¿no? Es decir, estaba enviado por Dios, él se sentía enviado por Dios, como se sintió igual San Pablo en su momento, ¿no? Que hizo los grandes viajes por el Mediterráneo oriental, ¿no? Por lo que sería hoy la actual Siria, ¿no? Anatolia, todos esos, para propagar un mensaje, una buena nueva, ¿no? El Evangelio. A Llull le pasa lo mismo. Él quiere, pero no solo comunicar el mensaje del Evangelio, sino que quiere comunicar el instrumento que le ha sido dado solo a él. Un instrumento que es el que, cuando yo hablo de instrumento, hablo en sentido metafórico, es decir, un lenguaje nuevo para traducir esa buena nueva. Y ese mensaje nuevo es lo que se conocerá después como el ars combinatoria, un sistema algorítmico, ¿no? Una combinación de letras que serán la base, una especie de lengua angélica, podríamos decir, ¿no? Muy próxima a los enredos de nuestros días, ¿no? Porque también el lenguaje de Llull es terrible, ¿no? Terrible quiere decir, es muy complejo, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy simple, ¿no? Nos encontramos cosas, sobre todo cuando escribe en vulgar, ¿no? Cuando escribe en su lengua materna, en catalán. Pues escribe los poemas, pero también escribe obras de contenido muy importantes, ¿no? Probablemente empezaba a escribirlas en catalán y después, con la ayuda de algún franciscano, pues cultivado, se traducían al latín, etc., ¿no? Digo esto porque me parece que la adquisición de una lengua, perdón, no de una lengua, no estamos hablando ahora del catalán, del latín ni del árabe, sino de un lenguaje. Él adquiere, por inspiración divina, un lenguaje, que es el lenguaje filosófico y teológico en el que él traducirá su visión. Ahí está el gran hallazgo de Llull, ¿no? Llull recibe un mandato, pero él crea un lenguaje nuevo. Esto es típico de los visionarios, y sobre todo de los místicos y de las místicas, porque
la experiencia, es decir, el viaje que ellos relatan, es tan extraordinario que está fuera de los términos de uso común en su lenguaje, y por eso tienen que crear nuevas palabras. Por ejemplo, en el siglo XVI Santa Teresa dirá, necesito nuevas palabras. Exactamente dices, literalmente dices, necesito nuevas palabras. ¿Por qué? Porque lo que tiene que contar no se puede contar con el lenguaje que ella conocía en ese momento. Y a Llull le pasó lo mismo, por eso Llull es un creador de lenguaje en lengua materna y después se traducirá al latín, ¿no? Por tanto, Llull va a viajar por el Mediterráneo, va a viajar por el mundo. Ese es el mundo que conocía Llull, el mundo que conocían los demás, exceptuando pues los viajes que habían hecho Matteo Ricci y compañía, los jesuitas a China, ¿no? Pero el mundo de Llull es el mundo del Mediterráneo occidental, es decir, la península ibérica, y bueno, la península ibérica él pues no la pisó, excepto para ir a Santiago y pasar por Barcelona, y para atravesar seguramente, aunque seguramente iba en barco también a Montpellier, ¿no? Bueno, en barco hasta las costas, ¿no? Hasta la costa del sur de Francia, porque Montpellier, en el escritorium de Montpellier es donde escribió mayor parte de las obras del primer periodo. Por cierto, esto tiene mucho que ver con el tipo de escritura que se relaciona con el viaje que hace en la primera época, que va a Montpellier a estudiar pues, medicina, astronomía, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque las obras que escribe en ese periodo no están firmadas. Es un viajero y un escritor sin nombre. Muy característico de la idea de autor en la Edad Media, es decir, las obras que escribo no son mías, no me corresponden, yo soy un mero transmisor, un transmisor, ¿no? No es hasta después, cuando empieza a viajar a Roma, a Pisa, a Nápoles y después al Mediterráneo oriental, que empezará a firmar sus obras. Tiene conciencia de autor ya, ¿no? Quiere que quede constancia de que en efecto el mensaje que va a transmitir es divino, pero el autor de aquellos libros es él. Y eso lo dejará también muy bien dicho en su testamento, que es probablemente uno de los únicos textos que quedan autógrafos, un testamento que se conserva cerca de Barcelona, en donde al final pues, habla de lo que le deja pues, a su hijo, a su hija, a su mujer, etc. Y para él lo más importante, más que los bienes materiales, ¿dónde deja sus libros? Tenía una preocupación enorme porque él era un autor, y hay una lista de 100 y pico de libros, él escribió casi 300 títulos, una lista de unos 100 libros, de más de 100 libros, que pone al final del testamento, y dice dónde tienen que ir a parar esos libros. Mallorca, La Real, Barcelona y Pisa, donde él tenía una familia de los Spínola, de amigos que conservaron su legado. Tenía una idea de la estrategia de difusión de su obra extraordinaria, ¿no? Porque, creo que París también, claro, ¿no? Porque en París estaban sus discípulos, ¿no? Tomás de Messier, además los círculos de París fueron muy importantes precisamente para la primera recepción y transmisión de la obra latina de Llull. Claro, irradiaron por la Europa de su momento, pero la obra manuscrita sobre todo es una obra concebida en el Mediterráneo. Llull escribía, como otros autores medievales, de viaje, en barcos. Él mismo lo dice. Lo sabemos porque Llull escribió una autobiografía que se llama Vita Coetanea, pasados los 80 años de edad. Llull vivió mucho, no sé si vivió hasta los 84, 86 años, 86 años me parece. Y escribió, porque claro, desde que tuvo las primeras visiones y la ilustración de Rana, no dejó de viajar. No solo por el Mediterráneo, fue varias veces a París, estuvo en Montpellier, como he dicho, por Italia muchísimo, Roma, Nápoles, claro, eran territorios de la corona, ¿no? Y después ya Chipre, esas son sus entradas en el Mediterráneo oriental, Chipre, y no tenemos constancia firme, pero muy probablemente, porque hay unos huecos en su autobiografía, en donde dice pues, que estuvo en
estuvo en el reino de Siria, porque fue a convencer al rey de los sirios para que se convirtieran al cristianismo. Entonces de ahí, pues, qué extraño que los historiadores, al menos lo han estudiado así, o se han pronunciado en ese sentido, qué extraño que habiendo estado en Siria no se hubiera acercado hasta Jerusalén, porque está a un paso, ¿no? Y probablemente Malta, si no recuerdo mal. En fin, toda esa zona del Mediterráneo oriental también fue conocida por Llull. Por tanto, Llull, yo diría que recrea un mapa del Mediterráneo, no solo a partir de ciudades, ¿no? Y de momentos en los que él visita estas ciudades. La visita a estas ciudades, el viaje a estas ciudades, es fundamental porque queda constancia de ello en todas sus obras. Todas sus obras, por eso es importante que a partir de un cierto momento las firmara. Todas sus obras van firmadas. Pisa, 1306. Nápoles, 1308, por ejemplo, l'Ars Generalis Ultima, me parece. Chipre. Es decir, él relaciona, tiene conciencia de viajero también, ¿no? Ya he dicho antes que no es un viajero romántico que va a deleitarse con lo que encuentra, ¿no? Con los castillos, los museos, ¿no? También he empezado diciendo que eso no quiere decir que no tuviera una clara conciencia estética. Estética no, la estética es una invención del siglo XVIII, ¿no? Tenía una clara conciencia de la belleza, ¿no? Y de la alegría que produce la contemplación de la belleza, porque Ramon Llull, como ustedes saben, fue un contemplativo, ¿no? Un contemplativo que tradujo sus intuiciones o sus visiones contempladas en un lenguaje para la transmisión y la comunicación a los seres humanos. Por tanto, sus viajes trazan y conectan una red de puertos, de ciudades, también en el norte de África, ¿no? Estuvo por 2 veces en el reino de Túnez, donde fue pues, casi a perder la vida, ¿no? Hay una leyenda, como ustedes saben, Palma está llena de estas, en las iglesias está lleno de estos. Esta mañana he entrado un momento en esta iglesia que está en Orfila, me parece, ¿no? Que es Nicolás de Bari, donde hay un retablo que yo no conocía, o quizás ya no me acordaba de él. Hay un retablo del martirio, momento del martirio de Ramon Llull, ¿no? Hay toda una tradición pues, que cree que Llull fue martirizado y que llegó muy mal herido en barco, siempre en barco, como lo tenemos. Si pudiéramos poner la otra imagen, gracias. Esto es el Breviculum. El Breviculum es una obra de síntesis que se concibió en París por uno de sus discípulos, Tomás de Messier. Es un manuscrito extraordinario, no hay ningún otro manuscrito así en el mundo, ¿eh? Porque si se fijan hay como unos bocadillos de texto que salen, como en los cómics. Hay toda una concepción de la comunicación extraordinaria. Hay muchas más, ahora no recuerdo, lo he estudiado 1000 veces, pero no me acuerdo, no sé, hay 14, 15 láminas, ilustraciones, miniaturas, podríamos decir, ¿no? Ahí vemos a Llull pues, viajando en estos peces, es un manuscrito extraordinario, yendo pues, a convertir a los sabios musulmanes, no a cualquiera, a los sabios. Él tenía una clara conciencia de que primero hay que convertir, hay que convencer a través de necesarias razones, decía él. No se puede ir a la plaza del pueblo a convencer de la fe cristiana pues a los que están vendiendo verduras y corderos, ¿no? Porque apenas conocen su propia fe. Hay que convencer intelectualmente, no a través de la fe. Hay que convencer a través de... Él creía, a diferencia de muchos teólogos de su época, de todos, por cierto, casi, que se podía convencer a través del entendimiento. Por lo tanto, la conversión es una conversión al entendimiento. Conversión quiere decir un giro, ¿no? Un giro de la mirada interior, un giro de la mente, ¿no? Metanoia en griego quiere decir justamente eso, ¿no? Cambiar de conocimiento. Y por tanto, eso se podía hacer a través de un proceso intelectual. Por tanto, él está discutiendo ahí con los teólogos musulmanes. Como digo, casi le costó la vida. Fue por 2 veces y fue salvado por unos otros viajeros mediterráneos, ¿no? por comerciantes, creo que pisanos, ¿no? Italianos, porque aunque las relaciones políticas entre ambas orillas del Mediterráneo eran conflictivas, política y militarmente, esto no quitaba que hubiera relaciones comerciales, como siempre ha pasado, con gran peligro, ¿no? Pero había consulado marítimo de catalanes y genoveses en el norte de África, cosas, ¿verdad?
pues Ramon Llull se beneficiaba de estos consulados marítimos que hubo en el Mediterráneo, porque ahí donde iba pues, siempre tenía alguien donde pues él cuando va a Chipre se va a casa del gran maestre del Temple, que acabaría quemado en la hoguera en París poco tiempo después, ¿no? Es decir, que él tenía contactos, ¿no? Pues no tenía móvil, ¿verdad? Ni internet, pero la comunicación en este sentido era extraordinaria, ¿no? También era mucho más reducido los puntos de comunicación para este tipo de asuntos, ¿no? Por tanto, él cumple un tipo de viaje que es... No tenemos por qué forzar las cosas para hacerlo más mediterráneo ni menos, él es un hombre del Mediterráneo, sin ninguna duda, pero él rinde tributo a ese momento extraordinario en la Biblia, porque él se convierte a Jesucristo, ¿no? Entonces, él rinde tributo a ese momento extraordinario en el libro del Éxodo, ¿no? En donde, bueno, en Génesis, libro del Éxodo, hay varios momentos, ¿no? Pero sobre todo es la historia de Abraham. Abraham es el primer viajero, podemos decir, ¿no? En la cultura bíblica, claro. Entonces él dice, sal de tu casa, abandónalo todo y vete a una tierra que yo te diré, si no hagas más preguntas, simplemente sal. Es decir, la idea de salir, exitus, ¿no? Exit, dicen los ingleses, ¿no? La idea de salir es fundamental, esa es la experiencia de vida. El viaje empieza con la salida y por tanto con el abandono de todo, en su caso, el abandono de la familia, ¿no? Su mujer, que no quedó muy contenta, por cierto, ¿no? Y porque además la dejó pues, en un estado, creo hay documentos que hablan, ustedes lo sabrán esto seguramente, ¿no? Que hablan de un pleito, bueno, pleito, no sé si se puede hablar de pleitos en esa época, pero sí, algo parecido habría, ¿no? Pues hay unos documentos notariales en donde su mujer se quejaba de que pues, tenía que seguir manteniendo a sus dos hijos, ¿no? Y que mi marido se ha convertido en un contemplativo, ¿no? Y claro, por tanto, poco dado a las cosas del mundo, mentira, ¿eh? A las cosas de ese mundo, pero sí a las cosas del mundo que él pues quería ayudar a construir, un mundo universal, ¿no? En ese momento, conectado por las lenguas. Por cierto, la lengua que él creía que tenía que ser la lengua de conexión, pues, indudablemente era el latín, ¿no? Pero como sería hoy quizás el inglés, es una analogía un poco barata, pero me parece que todos lo entendemos, ¿no? Era el lenguaje académico, pero también el lenguaje de la ciencia, pero también no solo de la filosofía y de la teología, era el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y sin embargo es curioso, porque Llull, esto es una nota que puede ser interesante, como ya apuntó en su momento Marcelino Menéndez y Pelayo, en la historia de los... No, ¿dónde fue eso? La historia de las ideas estéticas en España, hay un capítulo sobre Ramon Llull muy interesante, donde dice que Ramon Llull es el primer metafísico europeo, porque es el primero que utiliza una lengua neolatina, es decir, que no es el latín, para hablar de temas científicos, y es verdad, pues antes que Dante, y antes que el maestro Descartes en Alemania. Es el primero que habla de astronomía, de medicina, de jurisprudencia, de navegación, por cierto, de filosofía y teología, en lengua vulgar, en catalán. Y esto es, pues es un hecho extraordinario, porque claro, hay un esfuerzo por construir conceptos para hablar de asuntos que solo estaban en manos de los expertos, es decir, de los universitarios, y eso le trajo algún conflicto, pero también le trajo, pues yo diría, una gloria, ¿no? Porque no solo por ser el primero, sino porque construyó un nuevo lenguaje científico, un nuevo lenguaje filosófico para hablar de cosas que antes solo estaban reservadas a los hombres de iglesia, porque mucha gente piensa que Llull era un hombre de iglesia. Llull no era un hombre de iglesia, era un hombre que estaba casado, lo estuvo toda su vida casado, ¿no? Era terciario franciscano, pero no era un hombre religioso en este sentido, y continuó siendo laico, o seglar, toda su vida, ¿no? Entonces el viaje de Llull es un viaje interior, en primer lugar, y en una isla, ¿no? Creo que cuando subes a Randa te das cuenta de la visión que pudo tener, de la visión, ahora quiero decir, de la mirada, ¿no? La mirada en torno que pudo tener un hombre del siglo XIII, y lo que imaginó y deseó para sí mismo y para los otros, ¿no? Y por eso Llull es un hombre de deseo, ¿no? Es un hombre que su deseo lo lleva muy lejos, lo lleva no solo hasta Siria, ¿no? Sino que lo llevó a escribir casi 300 libros. Uno se pregunta
¿por qué un hombre que buscaba el silencio, la contemplación y pues el amor de Dios, ¿no?, escribió tanto, habló tanto del silencio, de algo que en principio no estaba sobre algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Pues eso, de Dios. Por su deseo, por el gran deseo, el deseo enorme lo llevó a un exceso, pero un exceso en el mejor de los sentidos, en el sentido más platónico de la palabra, ¿no? Un deseo que no es deseo de esto o de lo otro, sino que es un deseo de deseo. El único objeto del deseo es más deseo, ¿no? Y eso lo llevó a ese movimiento, no solo en un sentido literal, sino también en un sentido metafórico, porque los grandes conceptos de la vida y del pensamiento de Llull son, yo diría, o uno de los grandes conceptos es el movimiento, ¿no? Él concibe el mundo en movimiento y, por tanto, no solo la idea de mundo, sino la idea que tiene él de Dios es un Dios que es movimiento, que es pura dinamis, que es pura dinámica. Para la idea que tiene Llull de Dios, yo por lo menos lo interpreto así, Dios es una red, no es algo estático. Por supuesto no es una imagen, por supuesto no es ni tan siquiera una imagen, no es algo hecho a imagen del hombre, como casi siempre concebimos a los dioses, ¿verdad? Y ahí seguramente nuestro craso error, sino que es, precisamente porque es algo de lo que no se puede hablar, ni tan siquiera se puede concebir, ¿no? San Agustín decía, si quieres comprender lo que es Dios, es que no es Dios. Llull crea una idea de Dios, concibe, mejor dicho, una idea de Dios que es pura red. Hoy diríamos puro network, ¿no? Sí, sí. Y por eso los primeros estudiosos de la obra de Llull, cuando hablan de su sistema, ¿no?, el Ars Magna, ¿no?, así conocida, pues establecen un sistema de conexiones entre dos escaleras de conceptos, lo que en su momento fue el orden del mundo, ¿no?, de la piedra. Llull empieza por la piedra. La piedra es bella y digna, tan digna y bella como el ángel. La piedra, los minerales. Y por eso hace hablar a los minerales. Llull hace hablar a la pimienta. La pimienta le dijo al rayo, extraordinario esto. Esto hay que esperar al siglo XX para que alguien haga algo parecido, ¿no?, entre los escritores más liberados de los esquemas, ¿no?, los surrealistas y después otros modernistas también, ¿no? Pero Llull esto lo hace en el siglo XIV, hace hablar a los elementos, al fuego, al agua, porque no estoy hablando de un panteísmo romántico, es decir, es alguien que cree que en efecto la huella franciscana, ¿no?, la huella de Dios está en cada uno de los elementos. Pues todos esos conceptos se relacionan con una serie de temas. Entonces se crea, es muy bonito ver, por ejemplo, aquí en Palma hay varios manuscritos así, o códices, incluso ediciones ya de 1700 y pico, ¿no?, el lector del Palatinado, que fue uno de los grandes defensores de la obra de Llull, el que promovió la primera edición de las obras completas de Ramon Llull, la llamada Editio Moguntina, porque se empezó a editar e imprimir en Mainz, ¿no?, en Moguntia, y ya estamos en la época de la imprenta, ¿no? Y hay unas láminas extraordinarias donde se ven estas redes, estas líneas, ¿no?, como una telaraña extraordinaria. O sea, para Llull Dios no es algo, es lo que pone en conexión a algo con otro algo. Eso es Dios, ¿eh? Es de una modernidad extraordinaria. Y yo creo que si aplicamos esto a los lugares en los que él viajó a través del Mediterráneo, nos damos cuenta de hasta qué punto para él fue muy importante entender el mundo como un sistema de conexiones, de conectividad, en donde el lugar de tránsito es algo también que es puro movimiento, que es el mar. Y por eso un hombre que vivió en una isla no pudo quedarse aquí, ¿no?, porque tuvo que atravesar ese mar muchísimas veces, ¿no?, para ver cómo sus ideas, pues, la mayor parte de las veces no eran comprendidas. Fue un incomprendido en su época, pero después, enseguida, en el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV también, en Francia, en Alemania, ¿no?, y después en el siglo XVI también, en España, en Madrid, ¿no?, parece que fue la Universidad de Alcalá, ¿no?, igual me equivoco, pero parece que fue la Universidad de Alcalá, en donde hubo la primera cátedra luliana, y después hubo lulistas que viajaron desde Mallorca también a otros lugares del mundo, ¿no?, a Inglaterra, a la corte
la corte isabelina, ¿no? Ahí está John Dee. En fin, es ese mundo concebido en el Mediterráneo, en una isla, después adquirió magnitudes mayores. Yo creo que ya he hablado muchísimo, ¿no? Teníamos que hacer una conversación tú y yo, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para hacerte un par de preguntas, pues que sí, bueno, y después tendremos también oportunidad de que el público haga más preguntas. Bueno, me parece muy interesante esta idea de conexiones, ¿no? De cómo quizás una persona que crece en una Mallorca que también es relativamente nueva, ¿no? Y pues es evidente estas conexiones con otras partes del Mediterráneo y esas diferencias que hay incluso dentro de la misma Mallorca en el momento en el que él nace. Te quería preguntar algo sobre los viajes de Ramon Llull. Has mencionado que hay algo de sus viajes en muchos de sus libros. Y también, por otro lado, una autobiografía, La Vita Coetánea. Llull no escribe sobre sus viajes, digamos, en un solo sitio como tema principal, sino que uno encuentra referencias aquí y allí y es cuestión de ir encontrándolas y reconstruyendo todos sus viajes. ¿O? Sí, es decir, como ya ha salido en su momento, es decir, el Llull no tiene conciencia de viajero, es decir, el objetivo último no es el viaje es bueno, el medio que le facilita la comunicación de las ideas, ¿no? Por tanto, no tiene, digamos, un libro en donde, pues, excepto su vida coetánea. Sí, yo diría que si alguien quiere, sobre todo, leer acerca de los viajes de Llull, tiene que leer su autobiografía, que es porque en efecto estás viajando constantemente, ¿no? Te dice, en el año tal, el mes estuve aquí en Montpellier, después cogí un barco y una nave, ¿no? Y toda esta nave me transportó hasta Pisa. O, por ejemplo, cuando está en Túnez, ¿no? Volviendo de Túnez hubo un temporal, esto lo explica muy bien, ¿no? Hubo un temporal en donde perdí todos mis libros, genial, porque no dice, pues arriesgué mi vida, perdí, claro, sus libros son su vida, ¿no? Porque él quiere... ¿Sus libros quiere decir su biblioteca o los libros que él había escrito? Sí, los libros que él había escrito estando de viaje. Ajá. Y los llevaba de vuelta pues, a Mallorca, ¿no? Y porque los acumulaba para después, pues, construir su gran biblioteca, no concebida como nosotros, la colección de sus obras que después quedarían como legado. Por tanto, sí, hay muchísimos lugares. Yo diría que, quizás es una exageración, pero en todos sus libros hay una referencia a sus viajes marítimos, porque básicamente son marítimos los viajes. Es decir, cuando va a Italia va en barco, cuando va a Francia va en barco, cuando va a Chipre, cuando va a Túnez, cuando va a Siria, son viajes marítimos, larguísimos, peligrosos, por supuesto, porque... Y después también habla en La Vita Coetánea, en este texto autobiográfico, habla, a decir, del ambiente portuario sería una exageración romántica, pero hay algo, captas algo, ¿no? Captas algo de cómo se sintió por ahí. Es extraño en esa época, estas valoraciones, bueno, no son valoraciones, estas percepciones, ¿no? Pero como decía antes, Llull es un hombre de una gran sensualidad, ¿no? Le entra por todos los sentidos, ¿no? La realidad en torno, y eso está en su literatura. Cuando digo literatura no me refiero a literatura de ficción, que también, sino a su obra científica. Pero por cierto, en la obra de ficción, lo que nosotros diríamos novelas, ¿no? Pues el Blanquerna u otro, el Llibre de las Maravillas, que es una maravilla. Él habla de viajes también, claro. Hay un alter ego que suele ser él, y lo hace viajar, y le dice por los lugares por los que transita. Y esta conciencia viajera se transmite después hasta el siglo XVIII, o sea, el siglo XIX, parece que fue el padre Couturier, pero podría equivocarme, hace tiempo que ya no he visto estas cosas, que escribió una de las primeras biografías modernas, creo que era un franciscano de la Real, pero puedo equivocarme, digo, porque estos datos hace tiempo que no los reviso. Pero bueno, esto no es muy importante ahora, que escribió una biografía en 2 volúmenes extraordinaria sobre Llull.
con una imaginación portentosa, porque hace pasar a Llull por la India, por Alemania, porque claro, el padre Couturier lo que hacía era mirar, o sea, leer las obras de Llull, por ejemplo, el libro de las Maravillas, y claro, entonces Llull tenía noción tenía conocimiento, tenía noticia, diríamos, ¿no?, de cosas que pasaban pues en Oriente, porque ¿cuál es? El libro de las bestias, que es una parte del libro de las Maravillas, de hecho es un libro concebido en base a modelos orientales, ¿no? Pues está el Roman de Renard francés, pero después está el Khalil ad-Dimna, un texto persa, inspirado en el, ¿cómo se llama?, el Panchatantra, que es un texto escrito en sánscrito, donde habla, pues son fábulas animales, que son críticas de modos de gobierno, ¿no? Entonces pues hay el león, está el zorro, ¿no?, que siempre es alguien, pues en la corte se mueve de forma, pues eso, como el zorro, pobre zorro, ¿verdad? Y entonces, Llull, este libro, pues claro, hay descripciones de paisajes orientales, entonces él pues captaba todo esto y estos biógrafos más modernos, pues lo hacen viajar por todo el mundo, ¿no?, porque lo llevan a muchos otros lugares. Pero sí, todas sus obras están firmadas, todas sus obras firmadas, están firmadas en lugares casi siempre marítimos, ¿no? Roma, Pisa, Mallorca, por supuesto, ¿no? Chipre, en fin. Y tengo una pregunta muy prosaica, pero ¿cómo de fácil o difícil era viajar en esta época? O, por ejemplo, ¿era caro? ¿De dónde sacaba Ramon Llull? ¿Tenía un patrón que le financiaba sus viajes? ¿O cómo lo hacía? Porque has mencionado antes que era un hombre de familia, que tuvo una revelación en un momento, pero quizás nos puedes contar más sobre su patrimonio. Sí, bueno, era un hombre de una familia bien, diríamos hoy, ¿no?, que tenían... no eran nobles, ¿no?, de los que vinieron con Jaume I, de esos caballeros pues catalanes, y después ya también hubo algunos franceses, ¿no?, que apoyaron el primer viaje del rey, pero era de una familia, pues no sé si no recuerdo si eran comerciantes, eran catalanes, ¿no?, o sea, tenían... él decía catalán de Mallorca, se definía a sí mismo como un catalán de Mallorca, pues claro, sus padres ya eran catalanes, ¿no? Pero él tenía bienes, pero quizás no tantos como para hacer esos viajes, en efecto, tenía que ser costosísimo. Buenas amistades, buenos, como siempre, ¿no?, buenos contactos, porque él tenía una buena relación con Jaime II, el hijo, o sea, el que fue rey después, y que financió también los libros, copiar libros, eso sí que era caro, carísimo, costosísimo, ¿no?, el papel, en fin, todo el material que se utilizaba para los libros, eso era costosísimo. Por tanto, también los viajes, la manutención, porque esos viajes, algunos de ellos eran de años. Por tanto, había los Spínola en Pisa, que era una familia muy potentada, ¿no?, y sí, siempre visitando reyes, y que no todos le daban algo, ¿eh? Y supongo que también pasó mucha penuria, pero tenía una gran pasión que comunicar, y si en algún momento no le faltó de nada, en algunos otros momentos, esto no lo sabemos, ¿no?, pero podemos interpretarlo, podemos imaginar que cuando estuvo pues unos cuantos meses en la cárcel de Túnez, pues hombre, no comería muchas langostas, ¿no?, o quizás sí, quién sabe, igual en aquella época era un alimento pues que estaba muy al abasto, ¿no? Pero sí, pues es una pregunta importante, claro, ¿cómo hacía? Pues Llull era un hombre muy bien conectado, o sea, no solo sus ideas, claro, pudo conectar muy bien sus ideas, pudo moverse muy bien por las ciudades del Mediterráneo, pero porque tenía muy buenas conexiones, tenía una red extraordinaria supongo que era un hombre, como era un hombre apasionado, era un hombre apasionante, y sus ideas eran difíciles, porque era un hombre que no tenía una educación académica, y por tanto,
sus obras leer sus obras es una tortura, porque tienes que pasar cientos de páginas para encontrar una perla, ¿no? Como pasa, por otro lado, en los autores medievales, ¿no? Bueno, pero tienes que viajar tienes que navegar mucho por sus libros para encontrar algo, pero es cierto que muestra una gran pasión por lo que hace, y esto pues tuvo que también fascinar a los reyes que visitó, reyes, reinas, ¿no? En Francia, sobre todo los reyes de Francia, y Juana de Navarra, ¿no? Parece que era la esposa de Felipe, y después pues al Papa, ¿no? En Roma. O sea, seguramente lo tomaban un poco por un loquito, ¿no? Él mismo se denomina Vir Fantasticus, ¿no? Ramón Lofoll, ¿no? Ramón Lofoll. Pero bueno, locura, cuidado con la idea de locura, ¿eh? Una locura muy iluminada, ¿eh? Muy iluminada, ¿eh? En fin, no sé si estos datos pueden contribuir a ese ciclo de viajeros por el Mediterráneo, ¿no? Pero he empezado diciendo algo que me parecía muy importante, es decir, que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos una idea muy distinta de lo que es el viaje, ¿no? Y además... como has empezado con me parece muy interesante, tenemos quizás una lente o un cristal coloreado de exotismo o de orientalismo, como queramos llamarle, con el que no debemos mirar a alguien como Ramon Llull, ¿no? Ramon Llull quizás, como has dicho, salía en busca de belleza, no salía en busca de belleza, pero era sensible a la belleza, pero no iba a buscar cosas exóticas, cosas distintas. Y además, por otro lado, de alguna forma casi se podría decir que lo que se encontró en el resto del Mediterráneo no era tan distinto de lo que había visto en su propia casa, ¿no? Muy buena observación. En efecto, así es. Es decir, en primer lugar, el único viaje que importaba a Llull es el viaje interior. Es el viaje interior. ¿Él lo dice? Sí, lo dice de muchas maneras, ¿no? Es el único viaje para un hombre cuyo único tema es Dios, es el encuentro con Dios. Y Dios está, como dice San Agustín, más dentro de ti que tu propia intimidad, más íntimo que tu propia intimidad, ¿no? Por tanto, es un viaje muy difícil, ¿no? Viaje interior. Y después comunicar ese viaje interior al resto y afuera. Por eso, estoy seguro, no quiere decir que no tuviera miedo, seguro que pasó mucho miedo, muchísimo, pero lo movió un gran convencimiento, ¿no? Ahora nos preocupamos por cosas en general, ¿no? Tenemos temores a veces muy, no sé cómo denominarlos, ¿no? Cada movimiento que hacemos queremos que esté asegurado, ¿no? Vivimos en un mundo aparentemente de enorme seguridad, o de casas de seguros, no sé muy bien, ¿eh? Es decir, todo está, y todo lo que decimos y se nos dice y oímos es con seguridad tal, ¿no? Al 100%. ¿Por qué? Porque la idea de vida que tenemos es muy distinta a la que tenía Llull, ¿no? Hoy se vende una religión que no es la de Llull, que es la religión de la salud. Entonces parece que todo es una belleza eterna, ¿no? Todo dura, y si se cae, pues se cose otra vez. Pero es una farsa enorme, porque esto no te da una noción de lo que es el auténtico viaje interior. Es un viaje que constata el paso del tiempo en cada momento, ¿no? Y entonces, hoy vivimos muy lejos de eso, y por eso cada paso que tenemos que dar, en fin, hablo en general, pero también me incluyo en esa generalidad. Es decir, cada paso que damos queremos que esté asegurado, ¿no? Los puertos, los hoteles. Bueno, yo todavía soy de una generación, muchos de ustedes, bueno, muchos no sé, algunos de ustedes seguramente también han tenido el placer de llegar a las ciudades sin tener ningún tipo de reserva, ¿no? Y arrastrar la maleta durante horas buscando una pensión o una... Yo lo he hecho por el Mediterráneo, por cierto, en Beirut, por ejemplo, ¿no? En lugares pues un poco que no sabes a dónde vas a parar, ¿no? Pero es extraordinario. A mí me parece que es una pena haber perdido eso, ¿no? O que se haya perdido eso, incluso para los de mi generación, ¿no? Porque ya, aunque por más que te empeñes viajar así, es que no, porque es que no es seguro, y por tanto no existe en la realidad exterior, no está ahí, ¿no? Entonces, bueno, Llull, por tanto, para Llull el único viaje es el viaje interior, y ese viaje va por un piélago, por un mar interior,
¿no? Pero él lo traduce, es capaz de proyectar ese viaje al exterior, ¿no? Y a sus semejantes. Y el mundo exterior, su mundo exterior, es un mundo básicamente marítimo. Es que él vio eso desde pequeño, no vio otra cosa. Vivir en una isla, bueno, ¿qué voy a contarles? Yo no vivo en una isla, ¿no? Pero vivir en una isla, por muy conectados que estemos, pues estás en una isla, ¿no? Y cuando vienes desde Barcelona, pues son 20 minutos, ¿no? Ahí me tranquiliza muchísimo porque me horroriza el avión. Y siempre me planteo el venir en barco, ¿no? Como habíamos hecho, porque era muy barato antes. Pero claro, es que piensas, son 20 minutos, qué grave error, ¿no? Pero el vivir en una isla es distinto, ¿no? Porque tienes la noción de que estás en otro sitio, estás en otro lugar. Y yo creo que Llull esto lo tuvo que haber mamado mucho, ¿no? Desde muy temprana edad, ¿no? Y cada vez que iba al continente, fuera a la península ibérica, a Francia, a Italia, él se movía prácticamente por lugares, por el litoral. No se adentraba mucho, ¿no? Porque además los lugares importantes estaban en el litoral, ¿no? Roma, porque son lugares importantes para el comercio, ¿no? Pues Barcelona era, pues, claro, era pues, la capital marítima de la Corona de Aragón, ¿no? Y pasaba lo mismo, excepto París, ¿no? Pero por eso París, es que París es otro mundo, era el mundo del intelecto, es decir, de una interioridad que no era la que le interesaba a Llull, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es fascinante la faceta de Llull viajero, porque no es el simple viaje, no es el viaje a un lugar, es el viaje a un lugar que no es un lugar, es decir, que son todos los lugares a donde le llevara, ¿no? San Agustín habla del locus non locus, el alma es un lugar que no es un lugar, ¿no? Por tanto, no es importante que fuera Pisa, Roma, etcétera, porque ahí había personas con las que conectar, ¿no? Pero después el viaje te puede llevar a muchos otros sitios, o tienes que pasar como pasaba él meses, porque había temporales, como él dice, por ejemplo, en Génova. En Génova estuvo pues todo un invierno esperando una nave que tenía que salir para Túnez. Y ahí, en la espera, tuvo la famosa tentación de Génova, ¿no? Donde estuvo a punto de abandonarlo todo, porque estoy seguro que en algún momento de su vida, pues era un ser humano, ¿no? No sé, tuvo un dégoût, ¿no? Se hartó de todo, ¿no? De vivir siempre de mala manera, ¿no? En las cubiertas de los barcos y de comunicar algo que no cuajaba, ¿no? Que no llegaba, ¿no? Pero por eso es un personaje enormemente fascinante, ¿no? Y al mismo tiempo complejo, ¿no? Pero la complejidad de Llull, lo digo para que nadie se asuste, está bien compensada cuando se leen libros, digamos, de mayor acceso, ¿no? Como el libro de Amici Amat, etcétera, ¿no? O los poemas, ¿no? Los pocos poemas que tiene. Por tanto, no hay que pensar que eso es algo solo para unos cuantos. Para unos cuantos sí lo es en algunos aspectos, ¿no? Pero casi eso es lo menos interesante, yo diría, porque aunque Llull quería convencer a los intelectuales, él estaba convencido también de que eso debía poder calar, ¿no? en la sociedad, ¿no? Y por eso era un proyecto universal, no solo para las religiones, sino para la humanidad. Bueno, yo tengo más preguntas, pero creo que debemos dar la oportunidad, si alguno de ustedes tiene preguntas para Amador. Hola, quería preguntar sobre esa idea de la red, ¿no? Que dices que Dios es como una red, ¿no? Y usar ese paralelismo de la red de su viaje interior con la red de comunicación con todos estos amigos que de alguna manera lo sostuvo en el mundo. Y en esa metáfora de la red quería preguntarte, ahora sabemos como pues con todo lo que tú nos cuentas y todos los estudiosos, toda la obra y todo lo moderno que era, pero si en tu haber recorrido la historia de él y el momento histórico que él vivió de esos viajes, con ir a un lado y al otro en su viaje del alma o espiritual que iba construyendo y en su viaje físico, en esa época, ese movimiento individual, ¿qué ves en su época de vida que también se transformó
O sea, que fue transformando en esa época, ¿sabes? Como si su quehacer individual, profundo, espiritual, también hubiera elaborado en la historia universal un movimiento, hubiera roto algo, hubiera transformado un paradigma que se haya, no para ahora, porque sabemos lo importante que es ahora, pero en su momento de vida, tú que puedes haber percibido que él construyó para todo ese mundo, pero desde su quehacer individual. Su vida, ¿por qué escribe su autobiografía? Por una pasión, no sé, porque tenía un ego extraordinario, no lo sé, estas son maneras de pensar demasiado contemporáneas. Yo creo que él escribió su autobiografía, lo que nosotros llamamos su autobiografía, no tenía conciencia de que fuera una autobiografía, era dejar un testimonio, ¿no? Es decir, un testimonio que al mismo tiempo era un modelo para los demás. Por tanto, yo diría que la mejor forma de introducirse en su obra es leyendo su vida, la obra de su vida, la obra escrita de su vida, el viaje de su vida. Y entonces es un testimonio de verdad, es un mártir, ¿no? Porque es un modelo para el mundo, es un modelo universal. Por tanto, empezar por la lectura de la Vita Coetanea, con todos esos viajes maravillosos y nosotros que estamos acostumbrados a leer novelas contemporáneas, ¿no? Bueno, modernas, contemporáneas, y por tanto a seguir un ritmo narrativo X, ¿no? Excepto si nos metemos en algunos modernistas, ¿no? Joyce y esa gente. Cuando lees a Llull te das cuenta de lo que es narrar la propia vida, ¿eh? Los sufrimientos que tuvo, pero también las alegrías y los encuentros, alegrías pocas, ¿no? Él escribió amargamente de su propia vida, ¿no? Tiene un poema largo que se llama Desconhort. Desconhort en catalán quiere decir desconsuelo. Escribe con amargura sobre el fracaso de su vida, ¿no? Pero eso es un modelo. La vida es un viaje interior y que en su caso se traduce también en un viaje exterior, ¿no? Que es un modelo para los demás. En ese sentido, si entiendo tus observaciones, pues me parece que habría que entender esa vida, o por lo menos una de las maneras de entender esa vida sería esta. No sé si vaig equivocat, crec que vostè és coneixedor també del misticisme zen. Llavors, si podria establir un paral·lelisme entre el viatge interior de Llull des del punt de vista occidental i el viatge interior d'un monjo budista o zen, si tenen algun tipus de paral·lelisme, o si són completament diferents. Perquè me consta que crec que vostè ha estudiat algunes coses sobre el tema zen, o no, i per tant vaig equivocat. Sí, un poquito, lo he estudiado un poquito, pero no me considero un experto como para establecer una analogía tan radical entre el viaje de un monje zen. Los monjes zen pues hacen peregrinaciones como todos los monjes, ¿no? Hay una época de formación, ¿no? Y de abandono, de salida abrahámica, ¿no? De ir a buscar pues limosnas. A veces hemos visto algunos monjes coreanos, sobre todo, van por Barcelona, a veces ves algunos que viven de lo que les das, recogen, ¿no? Me parece. Pero me parece una comparación excesivamente abierta, ¿no? Entonces que no nos ayuda a entender muy bien, porque son dos mundos muy diferentes, sobre todo en ese momento, en el siglo XIV, ¿no? Y Llull no se entiende sin su contexto mediterráneo, bizantino, árabe, judío y cristiano. Entonces, a veces las analogías y las comparaciones, y yo he escrito sobre esas cosas también, ¿no? Sobre el mundo oriental y tal, pero a veces no nos ayudan a entender las cosas, sino que más bien nos pueden confundir, ¿no? Todo texto tiene su contexto, y los textos de Llull no pueden leerse como si fueran, no sé, koans japoneses. Bueno, uno puede hacerlo, claro, podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y eso está abierto y
y además leer poesía, está muy bien hacer eso, incluso está muy bien, pero hay que saber lo que estás haciendo, ¿no? Para no confundir parámetros, ¿no? Yo antes era un poco más generoso con estas cosas, tengo que reconocerlo, era más, no digo más abierto, pensaba que está bien establecer esas analogías, pero cada vez me doy más cuenta de que con la edad quieres comprender cosas que pasan con un significado determinado que no sirve para otras culturas. Se pueden establecer como estudió Raimon Panikkar, otro Raimon, Ramón de Peñafort, Ramón Llull, Ramón Martí, por cierto, Ramón Panikkar, que vivió muchos años en la India. Se pueden establecer lo que llamaba conceptos homeomórficos, ¿no? Es decir, conceptos que tienen formas similares, ¿no? Pues escogidos de los vocabularios de la India, pues del sánscrito, del persa, del latín, del alemán, pero a veces, si no te metes mucho a estudiar esto de una forma, pues con una intención casi, digamos, de filología comparada, que no es la nuestra aquí ahora, no nos interesa mucho. Es decir, no nos ayuda a comprender quién es Llull. Sí, pues viajó y fue un contemplativo, como hay contemplativos en la tradición del Zen, ¿no? Claro, ¿no? Que meditan y tienen sus visiones, aunque un maestro en esto, Shishutseru Ueda, que yo conocí, que vino a Barcelona varias veces, decía que el satori, ¿no? esa palabra para describir la iluminación, el satori es estar sentado a meditar. Eso ya es la iluminación, ¿no? No esperar, no esperar la iluminación, el estar sentado, ese gesto de autohumillación, ¿no? Ponerse en el suelo, pues ponerse de rodillas, vamos a decirlo en términos occidentales, ponerse de rodillas es lo mismo, ¿no? Es una inclinación, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, vamos a suspender el tiempo y todo conocimiento y vamos a dejar todas estas cosas que he dicho, ¿no? Vamos a dejarlas y vamos a ver qué oyes en tu... En este sentido sí que se pueden establecer, pues claro, una analogía que las encontraríamos en tradiciones muy lejanas a la Llull. Pero tanto como para decir, bueno, el tipo de viaje que hace Llull es el tipo de viaje que hace... no, porque Llull no es un monje no es un monje zen, ni tan siquiera es un monje cristiano. Llull no era un monje, no era un religioso, era un laico. Y esa es la gran ventaja y la gran modernidad de su obra, que no hablaba para los teólogos de la Universidad de París solo, es decir, no hablaba para los eclesiásticos. Hasta ese momento el saber está en manos de los eclesiásticos, no digamos el papel de las mujeres, ¿eh? Es decir, está en manos de los eclesiásticos, pero Llull, por hacer una nota que me parece hoy muy pertinente, ¿no? En este contexto, pero Llull es coetáneo de las mujeres que en el norte de Europa, esto se ha estudiado hace 30 años, no mucho más, están creando un tipo de literatura mística en lengua vulgar, porque no sabían latín, no iban a la universidad, no podían ir a la universidad, ¿no? Y escribían en su lengua, como hace Llull. Y toda mística es pasiva, ¿no? Claro, tiene ese carácter, como estudió Michel de Certeau, tiene ese carácter femenino. Es decir, femenino quiere decir, cuidado, no estoy hablando de géneros, no estoy hablando de sexos, estoy hablando de esa capacidad de recepción, de engendramiento de la palabra. Eso es la Navidad, ¿no? La capacidad de engendramiento del logos, que es la que te va a permitir escribir después tanto y decir tanto. Porque Llull distingue muy bien, esto les habría encantado a los filósofos postestructuralistas. Llull distingue, a Derrida le habría vuelto loco esto. Llull dice, l'home, l'ésser humà, parla y diu, habla y dice, que és distinta. És una consciència lingüística extraordinària, Llull. O sigui que em penso que l'analogia pot ser té lloc a establir analogies entre monjos de diverses tradicions, però Llull no era monjo. I això és una dada fonamental. Llull no és un monje, él habla para los laicos y quiere que la ciencia que estaba en manos de los eclesiásticos fuera para los laicos. Y por eso escribe, por eso en el fondo es moderno, como lo fueron estas místicas, no sé, Margarita Porete, Beatriz de Nazaret,
todas estas mujeres que escribieron de Dios en primera persona. Nadie se atrevía a escribir de Dios en primera persona. Tomás de Aquino escribe un tratado. Primera cuestión, se dice que hay que decir, ¿cómo decir? todo muy analítico diríamos hoy, pero estas mujeres y Llull hablan en primera persona. Yo he visto, yo he hecho, yo estuve aquí, es una modernidad enorme, no en el siglo XVII. La modernidad no empieza en el siglo XVII para mí, la modernidad filosóficamente hablando, sino que empieza en el siglo XIV, ¿no? Con las lenguas vulgares. Es decir, cuando la ciencia se pone también, a ver, no cualquiera, incluso en vulgar podía leer esos tratados, esos libros, ¿no? Pero es una pre-reforma, ¿eh? Y hasta Lutero faltan todavía un par de siglos largos. Bueno, pero esto nos lleva muy lejos del Mediterráneo, ¿no? Lutero está más al norte que París todavía. La nieve. Yo creo que sí, que había gente que creía en él, verdaderamente, ¿no? Que apoyaban, y después, pues a lo largo de los siglos, ¿no? Y todavía hoy, en Alemania, hace 70 años que hay un instituto de investigación en la Universidad de Friburgo, donde yo estudié, donde tuve el privilegio de estudiar, en donde se edita la obra completa de la obra latina de Llull. Sí, es que pensaba que en la actualidad se valoraba más que en el momento. Tampoco tanto más, son 4 gatos, ¿eh? Decir, o sea, pero o somos 4 gatos. No, pero son 4 gatos, pero que gastan muchísimo dinero en editar esos libros, cada uno de los cuales vale 400 euros, ¿eh? En latín, para las bibliotecas, porque ahí queda. Es que no todo es para el consumo inmediato, ¿no? Es un ejemplo extraordinario de la mirada que tenían sobre una vida que era mucho más corta que la nuestra en general, y sin embargo, cómo ellos sabían que no estaban solos, que aquello que hacían no era para su propia gloria, sino que eso iba a quedar, ¿no? Y esto me parece que es algo que nos ayuda a hacer alguna reflexión, ¿no? Que no todo es para nosotros hoy y aquí, ¿no? Ni para los que nos rodean, sino ahí queda, ¿no? Bueno, estoy seguro de que a Ramon Llull, con su fe o su entusiasmo por la comunicación, en realidad por su confianza en la capacidad de comunicar universalmente y de razonar con cualquier otro ser humano, y por eso, bueno, la parte, digamos, políticamente incorrecta es que él quería convertir a los musulmanes y a los judíos a la religión cristiana, pero creo que la parte más estimulante hoy en día es ver su fe en la capacidad de comunicarnos con personas tan distintas, o sobre todo con personas en el futuro, ¿no? O sea que creo que le gustaría saber que en Friburgo siguen editando su obra y que hoy estamos hablando de él. Estoy totalmente convencido qué barbaridad, eso no se puede decir de nada, ¿no? Pero quiero decir que, en efecto, hoy decimos lo que hacía Llull, querer convertir a los judíos y musulmanes es políticamente incorrecto, pero esto es algo de nuestra época, ¿no? La corrección política. Lo que no quiere decir que no fuera un hombre sensible a estas cosas, porque en su época lo que se hacía con los judíos era encarcelarlos, con la Corona de Aragón, encarcelarlos, sino algo más, ¿no? Incluso Raimon de Peñafort, que era un hombre de una sabiduría enorme, pues decía, hombre, no hay que matarlos, hay que encarcelarlos. Bueno, pero yo iba mucho más allá, dice, no hay que convencerlos por la fuerza. ¿No? Él quería convencerlos porque él estaba convencido de que la verdad era la verdad de la religión cristiana, pero eso también lo cree Lacan en el siglo XX. O sea que, es decir que, más allá, ahora no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero él estaba convencido de la capacidad del intelecto humano para dar ese cambio, ¿no? Para ese giro de la mirada, ¿no? Creía en la capacidad humana para esto, ¿no? Y seguramente hoy, vamos a arriesgarnos a decir algo sobre este hoy, ¿no? Seguramente hoy pues las cosas, como era un hombre muy inteligente, las habría planteado de otra manera, ¿no? Y pues habría sido un hombre que habría buscado los resortes, como buscó también en su época los resortes políticos, ¿no? Sabía que teología y política no iban separadas, de ninguna manera, ¿no? Pero, bueno, queda mucho todavía por hacer, ¿no? Creo, en este sentido. Bueno, Amador, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí y gracias por visitarnos. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes.